Prueba de que Margaret Thatcher tenía razón. Decía, si quieres que hablen de algo, pídanos a los hombres. Si quieren que se haga algo, pídanselo a las mujeres. Ahí está. Bueno, les agradezco porque también a la ANEP me han permitido aclimatarme. Yo ayer en la mañana partía de La Paz, más cerca del cielo, 4.000 metros del aeropuerto, el único lugar del mundo donde Messi no ha metido ni jamás va a meter goles. Esa es la ventaja de jugar allá. Y me han permitido aclimatarme porque anoche nos llevaron a cenar aquí al volcán, al Rincón del Cielo, 1.600, 1.700 metros, una espectacular vista de la hermosa ciudad en la que muchos de ustedes viven. Y hemos ido acercándonos, entonces estábamos de La Paz a 4.000 metros, ayer a 1.700 y ahora ya no estamos en el Rincón del Cielo, sino en el cielo de lo que es la movilización de la sociedad civil para buscar soluciones. A ver, quisiera acá hablarles sobre lo que están buscando y pretendamos que queremos ir al cielo del desarrollo, del bienestar y de la prosperidad. Uno, para llegar al cielo, necesita que el avión tenga las alas alineadas. No sirve de nada un avión donde la ala pública está cerca de la cabina y la ala privada está cerca de la cola. Ese avión no despega. Hay que buscar ese alineamiento. Hay que estar consciente que los aviones despegan con viento de frente. No hay que tener miedo a la oposición política, a la prensa que fiscalice, a la institución independiente que acote y le ponga límites al poder. El buen avión despega con viento de frente. Y también hay que tener el cuidado sobre los factores exógenos, las turbulencias, tormentas que pueden afectar este buen vuelo. No vengo a dar recetas, no cabe ni corresponde. Un periodista me decía los desafíos de Bolivia y cuando explicaba cuánto gas exportamos, y le decía que el mayor mérito del actual gobierno es mantener las válvulas abiertas y los vecinos, Brasil y Argentina, nos compraban 5 veces el volumen a 5 veces el precio por la bonanza china y llegó una gran cantidad de exportaciones. Esa no es la realidad acá. Me decía un periodista, ¿qué envidia? Decían, yo envidio más tener el mar Pacífico y vivir en una Centroamérica bioceánica, cosa que ya no es anecdótica, porque antes había que estar en el Atlántico hacia Europa, ahora el Pacífico con Asia se ha vuelto más relevante, y si quieren yo les cambio el gas por un acceso soberano al mar Pacífico. En eso andamos en La Haya. Pero tienen ustedes oportunidades muy grandes. Y El Salvador es determinante por lo siguiente, porque siendo un país pequeño en territorio, no muy poblado comparado con gigantes latinoamericanos, siempre ha sido líder y ejemplo, y lo demuestran una y otra vez. Con don Vicente Fox en algunos seminarios él hablaba sobre la relación compleja que tiene ahora México con Estados Unidos y decía, los mexicanos somos chiquitos pero picosos. Claro, mirando a Vicente decir eso, uno dice, ¿chiquito quién? Y considerando la envergadura de México, ¿pequeño cuál? Ustedes sí que son un país chiquito pero picoso, líder de Centroamérica, y creo que en este momento, dada la coyuntura de potenciales cambios que van a llegar del norte, de potenciales implosiones de proyectos políticos caribeños que viene del sur, El Salvador puede jugar un rol mucho más allá de su dimensión, liderando o ayudando a liderar el cómo este avión de desarrollo que ustedes tienen enfrenta las turbulencias que se va a enfrentar. Entonces voy a desarrollar, si me permiten, esos 3 temas. El tema, como veo, la situación interna, los shocks externos que pueden venir y sugerencias para la navegación. Primero, en el tema interno. Es una realidad que en nuestros países más del 90% de la discusión en campaña política gira y versa sobre empleos, en campaña. Cuando llega la gestión de gobierno, gran parte de la discusión gira y versa sobre cómo atacar los síntomas del fracaso de no haber generado empleos. Y esto lo dijo Beatriz Paredes, una destacada política mexicana, la primera mujer que fue jefa del PRI, y yo se lo volví rima. Dice, cuando no generamos empleos, ¿cuál es el problema? La rima es informalidad, criminalidad y movilidad. En países como los nuestros, con población joven, cuando no somos capaces de concertar políticas que atraigan inversión, que generen empleo, nos pasamos buscando respuesta a los síntomas.
a la gente que no tiene reglas claras y prefiere o es empujada hacia la informalidad y no participa de la economía formal. Movilidad, migrar, irse a Estados Unidos, irse a España, en el caso de mi país a España, Argentina, algunos Estados Unidos, buscando fuera los empleos y oportunidades que adentro no somos capaces de proveer. O criminalidad, cuando la persona joven, inquieta, emprendedora, no tiene los mecanismos para canalizar ese ímpetu, pues termina cayendo en manos de la criminalidad. Y después nos pasamos con programas, y yo he estado aquí varias veces, y viene la mano dura, y la mano súper dura, y la mano recontra súper dura, pero estructuralmente lo que falta es lo que ustedes están buscando, que han puesto como slogan de esto, los empleos que se debe generar estructuralmente. Y evidentemente falta la discusión, que es más aburrida, sobre cómo se crean las condiciones de seguridad personal, de seguridad jurídica, de estabilidad, de dar la certidumbre, la previsibilidad que dicen ustedes. ¿Cómo se evita? Menos mal, ese término que ustedes lo dicen, la última columna de Oppenheimer lo refleja. Esta enfermedad patológica, que es la tramitología, donde damos todo el poder al burócrata en desmedro del que quiere trabajar y producir. Esa discusión es más aburrida. Y mañana voy a un directorio de la Fundación de Libertad con el destacado y admirado Mario Vargas Llosa, y recuerdo que una vez en un evento él decía, fíjense que en América Latina yo tengo mucha competencia, porque el realismo mágico, decía, no lo dejamos a los escritores, lo volvemos realidad. Tenemos personajes gigantescos. Él hablaba Fujimori, Menem, Lula, Chávez, y sin embargo nadie conoce un político suizo. Pero en campaña todos prometemos ser Suiza, pero nadie conoce un político suizo, porque allá tienen los sistemas. Bueno, celebro lo que dijo el presidente, que Salvador progresa en el doing business. Eso que no es atractivo como discusión o tema de debate, pero que los temas como los que señalaba Dafne, de hacer, perdón por usar el nombre de las magistradas, pero lo que señalaba de la importancia de la ley de procedimiento administrativo, que parece engorroso, parece que no tuviera realidad o conexión con la vida cotidiana de la gente, pero en Bolivia la hicimos y la explicábamos con propagandas que mostraban las colas para sacar título de bachiller, carnet, brevet, pasaporte, cualquier documento, registro de empresas, y son colas interminables, y uno recibe el vuélvase mañana, versus tener silencio positivo. Vuélvase mañana quiere decir vuélvase con dinero, versus el silencio positivo e invertir la carga para que el burócrata tenga el reloj en contra y no el que está en cola haciendo los trámites todo el tiempo. Mientras más largas son las colas, y eso lo muestra Venezuela, para hacer inversión, para generar desarrollo, terminan siendo más largas las colas para recibir la dadivosidad de unas bolsas de comida como son en Venezuela. Largas colas para generar inversión y desarrollo terminan en larguísimas colas para recibir un poco de caridad populista que busca retener a bolsones económicos, como es el caso de Venezuela. Esto es lo importante trabajar en ese marco, y creo que ustedes han hecho una agenda muy completa acá. Me atrevería, y al final quizá haga una sugerencia, de destacar un tema que está sobre la mesa en épocas de turbulencia. Cuando hay turbulencia hay devaluaciones. Cuando otros países devalúan y uno no puede, lo vivimos en Sudamérica con Argentina, la válvula cambiaria no está para hacer una suerte de paliativo, pues vuelve más imperativo el tener pactos fiscales de largo plazo sostenibles, porque uno no tiene el recurso de buscar amortiguar la pérdida de competitividad vía la devaluación. Y en Argentina, cuando no hubo salida, la salida fue la debacle, que era el default con la devaluación combinada, y fue tremendamente costosa. Eso como punto de observación sobre el tema del marco macroeconómico. Es indudable, y ustedes lo han señalado, que van a seguir conversando sobre desafíos hacia adelante. El gobierno tiene enormes desafíos, todos los gobiernos tienen, no en ICES, sino en ICES, infraestructura, salud, educación, seguridad, más cargado a seguridad para ustedes que en otros países. Esos son desafíos constantes del ala gubernamental, del ala estatal. Una situación donde no hay ni lo uno ni lo otro. Es como una cabina de avión sin ninguna de las alas. Y yo sé que en mucho de esto hay discurso, y
hace tiempo que hemos aprendido qué es el discurso. Recuerdo que iba a Venezuela y se hablaba del tema que esto es de derecha o de izquierda. No, esto es de derecho, el derecho a pensar diferente sin ir preso, el derecho a criticar abiertamente sin ser amordazado, el derecho a prosperar y avanzar sin depender del Estado, y con el corazón a la izquierda para ayudar al que más necesita de parte del Estado, con salud, con educación, con los programas de seguridad social, que es lo que se necesita. Más allá de la parte económica, les va a parecer, quizás no van a compartir plenamente lo que voy a decir, pero lo digo con envidia respecto a, más allá de estas plataformas económicas, institucionales, legislativas y de rol de los gobiernos en las salas, créanme que importantísimo es el tener libertad política. Yo no soy filósofo, soy ingeniero. En un país hay democracias y hay 5 condiciones, algunas las vi en la pantalla. Elecciones libres, justas y transparentes, donde voten todos una sola vez, que no voten los muertos, que no trasladen los votantes del día anterior, tener elecciones libres, justas y transparentes. Segundo, tener instituciones independientes. Y yo sé que muchas veces se dice, que tenemos polarización, tenemos debate. Es mejor la polarización que el autoritarismo sin oposición, sin instituciones independientes. Créanme. Es frustrante quizás, pero es clave tener esas elecciones libres y transparentes, instituciones independientes, luchen por ellas siempre. Celebro lo que han hecho acá. Venezuela otra vez muestra que con un poder judicial y una sala constitucional uno puede castrar y cerrar funcionalmente un Congreso con 2/3 de oposición. Es la mejor demostración de forma abusiva de cómo se puede hacer eso. Elecciones, instituciones, prensa libre. La presidenta de Brasil decía, prefiero el ruido de la prensa libre, no la gráfica, sino el ruido de la prensa libre, antes que el silencio de la dictadura, haciendo el símil entre prensa libre y democracia, que es esencial. Otro elemento, también poder hacer oposición. Créanme que lo de hoy es admirable. Lo que hemos visto acá en mi país no pasa y en Venezuela jamás. De que en un foro se pueda congregar y escuchar voces de oposición, y no creo que ningún diputado que hubiera dado alguna crítica en la prensa sea arrestado al salir. Y después un gobierno que escuche y que venga y que converse. Preserven eso, vale oro. Y uno solo lo aprecia cuando lo pierde, respecto a el poder criticar con prensa libre, con el derecho a hacer oposición sin ir preso. Y la quinta regla, o el quinto elemento de una democracia. Sarney es el primer presidente brasileño, después de los gobiernos de facto, que el último día de su mandato le pregunta a un periodista, presidente, habiendo sido usted el primer mandatario democrático después de tantos regímenes, ¿qué es para usted democracia? Sarney le responde, lo que hice anoche. El periodista intrigado mira, ¿qué hizo? ¿Escribió una ponencia? ¿Hizo un ensayo? No. Hice maletas en la fecha establecida en la Constitución. Eso es democracia. Porque por definición en los regímenes de facto no se sabía la fecha de conclusión. Había que salir escapando. Pero hacer maletas en la fecha establecida para un presidente, cosa que acá no está en discusión, no saben cuánto vale. Y se los digo viniendo de un país donde han cambiado la Constitución, han hecho un referéndum para intentar modificar el límite de 2 mandatos, y no han perdido, les ganamos, se dijo que no, y ahora están buscando que la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege los debidos procesos, juez natural, que protege a los ciudadanos de un gobierno como el que tengo en Bolivia, que nos viola esa convención todos los días, ahora, en el sumum del cinismo, aduce que el derecho a ser elegido es un derecho humano que le da el derecho a ser tirano, y volver a postular por encima de la Constitución que aprobaron y que pidieron que votemos en referéndum. O sea que este pequeño componente de la democracia, de hacer maletas en la fecha establecida y no cambiarlas desde el ejercicio del poder, que es tremendamente dañino, es algo muy importante. Yo sé que ni siquiera está en el radar acá, pero no saben cuánto vale tenerlo y preservarlo. Paso a hablar rápidamente sobre turbulencias externas que se avisoran en este siglo XXI. Voy a tocar 4, tecnología, China, socialismo 21 y el señor Trump, y lo que significa lo que viene de Estados Unidos.
Primero, tecnología. Escuché una vez una ponencia de Tom Friedman, que escribe el libro, su último libro, donde señala que el 2007 es el punto de inflexión. Y toda la gente joven, veo bastantes acá, ustedes saben y van a escuchar, estás creciendo en un mundo totalmente diferente que el que había antes. A todos nos han dicho eso, siempre, cuando hemos sido jóvenes, ¿no es cierto? Siempre nos han dicho, yo tenía un tío que decía, sí, estás creciendo de formas diferentes. Eso te van a decir siempre, no es tan verdad. Han cambiado un poquito las cosas. Mi padre fue a la universidad con la regla de cálculo, yo con la calculadora esa que había que hacerle codos y pegarle para que funcione. Pero esta vez sí que es verdad. El punto de inflexión del libro de Tom Friedman es el 2007. El 2007, cuando llega el iPhone, llegan los Androids, se hace la oferta pública bursátil de varias de las empresas, Twitter, Facebook, Google se compra YouTube, y la verdad es que el mundo hoy es tecnológicamente diferente, muy diferente. Cuando yo era joven, iba a la universidad, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino gritando el gol del equipo. YouTube era en las películas el metro bajo tierra de Londres. Apple era el sello discográfico de los Beatles. Y yo cuando a mis hijas les digo eso, me dicen, ¿y quiénes eran ellos? El mundo cambió dramáticamente. Acá, cualquiera de nosotros, solo piensen, antes del 2007, si hubiese querido tener todo lo que tengo acá y venir a Salvador con todo lo que puedo hacer desde acá, hubiera tenido que traer a estas alturas ya un par de baúles muy grandes, ¿no? 3 cámaras, estoy ya con los chinos, me pasé a Huawei, 3 cámaras, una televisión de buena definición, filmadoras, cámaras fotográficas, computadora, impresora, módem, máquina de fax para enviar las comunicaciones, libros, todos los informes de Almagro tendría que imprimirlos y traerlos, y resulta que acá tenemos todo. Y cuando yo era joven, uno tenía que ir a los lugares donde estaba depositado el conocimiento. Hoy día el conocimiento, la información te persigue donde estés y está accesible para todos. Si hablan de políticas de desarrollo, un desafío interesante que escuché del presidente de Coca-Cola, que están haciendo en Colombia un experimento que me parece sensacional. Van a comprar los satélites para darle 4G en cualquier lugar del país gratis a toda la gente joven. Si ustedes me dicen una política de desarrollo efectiva, prefiero esa antes que las burocráticas, lentas, políticas públicas que tardan un mundo. Que toda la persona joven, no solo en ciudades, en cualquier punto de la geografía nacional, en Salvador sería mucho más sencillo, por la dimensión, tenga acceso a 4G. Eso haría más por la educación, por la salud, por el intercambio, por el comercio, que cualquier otro tema. Esa es una realidad que además es una amenaza, porque se ha hablado en el seminario anterior. Extrañamente en Europa y Estados Unidos están haciendo lo que muchas veces hemos hecho en América Latina, echarle la culpa a otro. Nosotros éramos campeones para eso, echar la culpa a los gringos, a los españoles que nos han colonizado mal, a los europeos, a los chinos. Bueno, ahora allá están haciendo eso. En Europa que la culpa es de los musulmanes, en Estados Unidos que la culpa es de los mexicanos y latinos. Se está invirtiendo esta política de manejar culpas en contra de otro para agitar votos. El problema es la tecnología, el cambio que se ha dado en un mundo donde la empresa que más libros vende hasta recientemente no publicaba libros. El hotel más grande, Airbnb, no tenía habitaciones de hotel. La empresa más grande de transporte público, Uber, no tenía taxi, no tenía un solo taxi. El canal de televisión más grande es YouTube. La agencia de noticias más grande de lejos, El País, New York Times, todo junto es Facebook. Ese es un mundo que no va a cambiar. Pero lo que sucede en el mundo desarrollado, que echarle la culpa a la tecnología o a los robots, no paga tanto como echar la culpa a los latinos o a los musulmanes. Entonces estamos invirtiendo esto que se ha vivido. Segundo factor rápido que voy a mencionar externo de cambio, lo de China. China ha llevado centenares de millones de sus habitantes a clases medias. Deng Xiaoping, el hombre más influyente de la segunda mitad del siglo XX. No los voy a aburrir con las cifras de consumo de cemento, hierro, acero y demás. Una sola. El chino promedio, en la última generación, ha pasado en su dieta, está moviéndose de carbohidratos, granos, arepas, pupusas, a carne, a proteína.
Y cada kilo de carne adicional requiere 8 kilos de grano. Y si uno toma el número de chinos que en una generación están consumiendo la cantidad de kilos adicional y cuántos kilos de grano es eso, solo el consumo adicional de proteínas en carne de los chinos es más que toda la soya que producimos Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia juntos. Esa es la dimensión de lo que significa China. En Sudamérica la comprendemos bien, ustedes quizás no tanto. Todos en Sudamérica producimos energía, comida y minerales. Eso compraba China en volúmenes crecientes, a precios ascendientes. Viva la China, del Canal de Panamá para el sur, todos somos chinos. Carbón colombiano, petróleo venezolano, soya argentina, hierro brasileño, minerales bolivianos, cobre chileno, en Perú de todo. China es el principal socio comercial para prácticamente todo Sudamérica. Sé que acá el efecto no es tan benigno. Es el que encarece el precio del petróleo, que significa incrementar las tarifas de transporte público, a no ser que aparezca un Papá Noel caribeño a darnos petróleo a mitad de precio, a cambio de tener enorme influencia política. Entonces, eso vino indudablemente casado. Un desafío con China es cómo evitamos, particularmente en Sudamérica, repetir y replicar la interminable historia de las materias primas que se van a Europa y después cuando cae la demanda, cae el precio, crisis. Se van a Estados Unidos, caen los precios, otra crisis. China parece ser la última gran bonanza, a no ser que tengamos 3.000 millones de marcianos que quieran comprar materias primas sudamericanas del día de mañana. Con China, que está pasando de comprador de materias primas a prestamista de países que no tienen mercados, a inversionista, y cómo lo hacemos un socio pleno para, por ejemplo, que en Sudamérica tenemos 90% del litio del planeta hoy, cómo no volver al ciclo de que el litio se va a la China y vuelve hecho baterías de celulares, de iPads, de laptops, después de vehículos, después de aviones, después de motocicletas. Es un desafío que tenemos en Sudamérica. Tercer factor externo, más allá de lo tecnológico y China, el socialismo 21. Claramente, si en lo económico el agente dominante fue China para Sudamérica, en lo político fue el proyecto que emanó de Venezuela. Con el extinto Hugo Chávez, que al principio era subestimado por la dimensión cantinflesca que él tenía, yo nunca lo conocí bastante, lo traté mucho, es un genio de política, para campaña, de gestión un desastre, pero para hacer campaña un genio. Una mezcla poderosa de canal de noticias con canal de historia, con canal de comedia, todo mezclado con cadenas interminables y muy divertido y entretenido, que toma el poder en el cambio de siglo y que cuando el petróleo estaba bajo y no llegó la bonanza china, consolida su poder interno, ganando en Venezuela el poder con votos, con botas y con barriles. Primero gana con votos, hace la constituyente, licúa el orden establecido, le hacen un golpe militar con botas, desfenestra la cúpula militar, toma las Fuerzas Armadas para su proyecto, como hoy la siguen siendo, hay una huelga petrolera y toma una empresa corporativa estatal, la privatiza y la vuelve dominio de una sola persona. Ahí llega la bonanza china, 2003, llega el PT en Brasil, llega una pareja en Argentina y este proyecto se vuelve el más grande del hemisferio, 22 de 34 votos en la OEA, incluyendo la anterior insulsa Secretaría General, bastante insulsa, que estaba dominada por este proyecto, que se extiende y es destructivo. ¿Qué sucede? Esto era todo lo contrario, desde el punto de vista de política económica, que lo que ustedes están pidiendo. No había seguridad jurídica, no había estabilidad, no había predecibilidad, era todo sujeto a la discrecionalidad de un gobierno cuyos jerarcas se paseaban por lugares, por fábricas, por industrias, decían, exprópiese en televisión, confísquese. Usted está cobrando demasiado por cualquier tema, precios justos, usted tiene que vender a un precio social, pero no puedo, voy a quebrar. Pues quebraba. Y claro, tenía la fábrica petrolera con el precio que iba subiendo, a pesar de que la producción declinaba, y con esos dólares compraba todo, expropió, confiscó, destrozó todos los medios de producción, y terminamos en un país donde todo era prohibido o todo era obligatorio. Esa era la triste realidad de Venezuela. Todo era prohibido o todo era obligatorio. Bueno, así nos quedó.
¿Qué pasó? El 2013 coincide, fallece el señor Chávez, 2014 baja el precio del petróleo y la realidad es que recién ahora se nota no es solamente la caída del precio. La producción petrolera de Venezuela hoy, comparada con lo que era antes de que llegue este proyecto, es la 30% menos por lo bajo. Y el señor Chávez se fue, era carismático, el sucesor es diferente. Yo en Venezuela decía, Chávez era una pésima gestión, pero era habiloso porque cuando explicaba sacaba aplausos. Cuando tocaba corazones brotaban lágrimas. Cuando contaba cuentos se venían las risas. El actual es un poquito diferente. Cuando explica, saca risas. Cuando vas al mercado y no hay que comer, sales llorando. O cuando tienes que enterrar a tu hijo reprimido en la calle por protestar pacíficamente. Y el aplauso me temo que va a estar reservado para cuando esté camino a una hamaca caliente en Cuba o a una celda fría en La Haya. Ahí es la única vez que seguramente habrá el aplauso. Es un desastre en todos los sentidos. Mire, la tragedia más grande de América Latina en la historia es lo que ha pasado con Venezuela. En medio de la década de la bonanza china, con los mejores precios de la historia, realmente hay que esforzarse, no saben cuánto, para destruir un país al punto tal que vemos hoy, en la situación que está. Se despilfarraron casi 20 años de ingreso petrolero, quemaron todos los ahorros, retiraron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, vendieron el oro, hipotecaron las reservas a los chinos, Citgo a los rusos, han hecho bonos con Wall Street a 20, 25 centavos por dólar, bonos de hambre con Goldman Sachs, han realmente destrozado total y plenamente ese país. Y hay una serie de distorsiones que no se comprenden a no ser que uno vaya allá para ver lo que es ese desastre. Yo preguntaba cuánto cuesta la gasolina en Salvador, o miré el cartel ayer. Lo puse en litros, más o menos, en litros, 80 centavos el litro. Pues quiero decirles, con lo que cuesta un litro acá, en Venezuela, ¿saben cuántos compro? No 5, no 10, 7.200 litros. Con lo que ustedes compran un litro. Ustedes están lejos, pero imagínense lo que pasa en Venezuela, con Colombia, con Brasil, el contrabando galopa y las mafias gobiernan. El mejor hedge fund de gasolina, de tipo de cambio en el mundo está en Venezuela. El dólar, si eres amigo de uno de los criminales cleptocráticos del gobierno, la relación es 1 a 5.500. Para que comprendamos, si uno va a un cajero automático en cualquier país normal y pide sacar en un banco $5.500, le deducen de su cuenta 5.500. Imagínense la magia de ser el Banco Central de Venezuela y si eres amigo del gobierno, retiras 5.500 y te debitan $1 de tu cuenta. Ustedes, y ese país todo lo que consume es importado. El incentivo para ahí, ¿qué es? Llevarse los dólares, rompen la carta de crédito, no tienen por qué importar nada. Y ahí ven ustedes un país que regala la gasolina y al frente no hay harina, no hay azúcar. Es una distopía surrealista. Las mujeres en la cola para comprar un poquito de harina, un poquito de papel higiénico, si encuentran, marcadas como ganado. La hiperinflación está en más de 50% al mes. Les devora el poder adquisitivo en la cartera. En la tienda los anaqueles están vacíos. Al salir la criminalidad les roba todo. Llegan a casa, tienen que cocinar a leña en una petropotencia. Ha vuelto la malaria, ha vuelto la difteria, entierran niños en féretros de cartón y comen de la basura. En Venezuela, que tiene todo lo que uno podía imaginarse para crecer, esa es la tristeza de lo que estamos viviendo. Ante semejante escenario hay protestas, y ante las protestas vino la represión. Y después vino, en los últimos 2 años, un golpe continuado muy efectivo. Estuvimos allá con varios expresidentes, diciembre de 2015. A pesar de todas las trampas y fraudes, la oposición gana 112 de 167 parlamentarios, 2/3. Ustedes saben lo que es mayoría calificada en un Congreso, cuesta mucho construirla. La teníamos con la oposición. Con eso se puede cambiar el género de Los Ángeles, es un poder legislativo muy grande. Pues, ¿qué pasó? En Navidad 2015 el gobierno copó el Poder Judicial y el Poder Judicial emitió 50 fallos, la Sala Constitucional, es la que más hay que tener cuidado, emitió 50 fallos derogando todas las leyes, propuestas e iniciativas legislativas.
Un Congreso debería poder legislar, fiscalizar, apropiar recursos, designar. Todo eso era derogado por los jueces, una tras de otra. La ley de la gravedad la derogaron. Después el revocatorio lo cancelaron, instalaron la Asamblea Constituyente con unas reglas comunitarias cubanoides, donde con una esmirriada votación conseguías una gran representación, y finalmente se robaron las gobernaciones regionales y ahora estamos en el final del camino. Veremos lo que sucede. En mi criterio, hoy en Naciones Unidas se ha tratado el tema de Venezuela. Están quebrados, es cuestión de tiempo para que se venga un default, que les advierto va a ser el default soberano, la quiebra soberana más grande de la historia, es más grande que la de Argentina, y eso va a causar contagio. Si tenemos problemas en América Latina con la parte fiscal y bonos que se van a empezar a vencer, esperen que en Venezuela venga la quiebra, llegue el contagio, que es imparable. Mi país no tenía los problemas de Argentina, pero cuando en Argentina llegó Corralito, empezamos en Bolivia a ver gente en cola en los bancos, porque la gente ve en televisión algo y se pone nerviosa, y se va a castigar los bonos de Colombia, los bonos de Ecuador, los bonos de otros países, por el hecho de que están en quiebra, y habrá que ver si hay una salida negociada para recuperar la democracia, eso estamos tratando de que se tenga, o se consolida una segunda Cuba quebrada, destrozada en pleno año 2017. Ojalá que la comunidad internacional siga acompañando el esfuerzo para evitarlo. Paso a lo cuarto y último sobre el tema de Estados Unidos, lo que pasó con el señor Trump. Yo recuerdo que a Vicente Fox lo convencí de ir a alertar a los ciudadanos y hermanos latinoamericanos sobre lo que significaba el señor Trump. Primera vez que lo hice. ¿Por qué? Recuerdo que llegamos a una universidad en Fort Worth, ahí en TCU, me decían, usted, claro, siempre la pregunta es, ¿usted quién quiere que gane? Siempre nos han preguntado, ¿no? ¿Usted prefiere el demócrata o el republicano? Y yo siempre decía, primero no se meta conmigo, que yo con usted no me meto. Yo no escojo allá, usted no escoja acá. Pero segundo, yo quiero la licuadora, porque generalmente hablando, los republicanos estaban más abiertos a nuestros productos, no a nuestra gente. Trataban mal a los migrantes. Los demócratas, lo reverso. Trataban bien a nuestra gente, no querían nuestros productos, eran más proteccionistas. Bueno, resulta que el sueño mío se cumplió, pero en negativo. Conseguimos la licuadora de una plataforma presidencial que no quería ni nuestros productos ni nuestra gente. Una combinación poco usual. Y ahí está eso en curso. Recuerdo que en esta universidad en TCU me dijeron, por favor, no hay que decir nombres, entonces había que describir, y dije, me preocupa mucho TRUMP. Traslado forzoso de 11 millones de latinos, incluyendo los del TPS, que van a ser deportados. Remesas que se prometió que se iba a incautar. USA. Muro, el primer muro en la historia de la humanidad que tenía que ser pagado por el afectado. Los soviéticos tuvieron la cortesía de pagar su propio muro, no pasaron la factura al otro lado. Y el proteccionismo, con esto del border tax y los aranceles y destruir los acuerdos comerciales. Ahora veremos qué sucede hacia adelante, pero creo que es un desafío que tienen ustedes. Concluyo con con algunas sugerencias más específicas sobre la base de lo que ustedes han puesto acá, sobre algunos de los temas que he mencionado en relación a los desafíos internos que tienen ustedes. A ver, es bueno apartarse, no es bueno seguir en el Titanic. Cuando el Titanic se hunde, no hay que esperar que se hunda para buscar salvavidas. De repente no alcanzan y nos contagian. Estar todavía asociado y vinculado con un régimen tan repudiado por su debacle económica, por la catástrofe humanitaria, por la represión sanguinaria, no es bueno. Es como algún amigo que vaya al club de alcohólicos anónimos o al club de rehabilitación de drogadictos sin ser alcohólico ni drogadicto. No, ¿para qué? Porque tengo amigos. Es sospechoso que uno vaya a esa clase de clubes. Es mejor alejarse de esto y evidentemente evitar cualquier contagio, porque el contagio es más rápido cuando venga la quiebra de Venezuela hacia los países que, ustedes saben cómo son los mercados, aparentemente tengan mayor vinculación. Y un consejo, lo hemos discutido con Luis, República Dominicana y Jamaica, sé que la deuda soberana de ALBA o de Petrocaribe han prepagado a Venezuela a 50 centavos el dólar la deuda contraída por el suministro de petróleo.
El mecanismo acá es diferente, no es el país, es una cosa, alcaldes petroleros, un mecanismo medio sui generis, pero en el fondo, el consumidor salvadoreño que llena su tanque le está pasando recursos a 100 centavos el dólar a una narcodictadura quebrada, cuando otros que se han prestado han hecho una reducción de ese endeudamiento. Si ustedes me dejan, yo les armo la estructura financiera para hacer ese alivio, y cuando toque hacer el pacto fiscal, en lugar de ver solamente la parte de pensiones o recorte de gasto o de tributos, yo no dejaría sobre la mesa el seguirle pagando a una dictadura quebrada 100 centavos el dólar, cuando otros en el vecindario no lo están haciendo, entendiendo que no ha sido de Estado a Estado, aunque de PDVSA a alcaldía, con todo respeto, es de Estado a Estado, aparte del Estado, a nombre de evitar las aprobaciones congresales. Mi segunda sugerencia en la parte comercial, migratoria, mire, el desafío es grande, no sabemos en qué va a quedar todo esto, se puede buscar un momento como Nixon va a China, ojalá. Trump tendría la posibilidad de hacer un nuevo acuerdo migratorio, comercial, quizás con diferentes cláusulas. Me temo mucho que lo que pase con México no se queda ahí. Los acuerdos comerciales para Centroamérica, para Perú, para Chile, para Colombia, yo no los veo sostenibles si se abroga y deroga el acuerdo con México, que ha sido el modelo para el resto. Creo que acá nos falta entender esto y hacer un trabajo compartido junto a México, y no que nos dividan uno por uno. Primero México y Estados Unidos lo aplasta, después venga Centroamérica, después Perú, después Chile, después Colombia. Hay que tomar iniciativas regionales compartidas. Ustedes tienen un enorme capital de liderazgo. Ahora en la noche a Roberto Murray lo están condecorando en el diálogo interamericano. Ustedes tienen Roberto Crit, ustedes tienen gente que puede ser de embajadores para estas cosas. Y si no los quieren usar, préstenoslos para que los usemos en otros lugares y movilizarlos. Concluyo con la parte interna. Creo que ustedes han identificado muy bien los desafíos. Me permito decirles que el bono demográfico, que es una gran oportunidad, viene aparejado del cambio tecnológico. Tenemos gente muy joven, muy intercomunicada. El desafío es cómo generar condiciones de empleo para una población muy joven, interconectada de una forma que no había antes. No creo que sea a través de entrenarlos para los empleos del pasado, sino nuevas formas de generación de empleo y oportunidades. Les reitero lo que comentamos sobre tener cuidado en los paquetes o los acuerdos que se haga de competitividad en el escenario. ¿Qué pasa si México, que viene devaluando, se deroga el acuerdo comercial? Lo más probable es que eso pase a una devaluación rauda, eso contagia a otros países, y les quiero decir que cuando los vecinos más grandes devalúan, como nos pasó a nosotros con Argentina y con Brasil, llega una presión que cuando uno no tiene válvula cambiaria le crea una enorme dificultad, y más perentorio es aún el diseñar un paquete fiscal competitivo que permita salir de todo esto. He escuchado lo que se ha dicho acá, he escuchado lo que ha dicho el presidente con mucha atención. Me parece que hay una oportunidad. A ver, ¿en qué sentido? Se sabe las tablas de vencimiento, se sabe los shocks exógenos, y creo que hay una ventana de oportunidad donde quizá los actores políticos congresales estén dispuestos a hacer un acuerdo de largo plazo con el impulso de ustedes, en la medida en que los actores tienen el incentivo de decir: no quiero que esto me toque hacer si es que yo llego al gobierno. Y como en campaña todos creemos que vamos a hacer gobierno, puede ser un incentivo formidable el 2 años antes hacer algo que no estaría dispuesto a hacer en el primer mes de mi gobierno, y al final eso puede reventar en las manos. Creo que hay un incentivo en el manejo de tiempos que permite hacer eso. Les dejo un ejemplo. En Bolivia las mayorías en el legislativo tomaban todo: presidencia, vicepresidencia, comisiones, secretarías, ceniceros, ascensores, oficinas, todo. Entonces era todo nada y la guerra era cruenta. Se hizo una propuesta de cambio del reglamento para que la oposición tenga espacios en vicepresidencias, secretarías, en comisiones. Claro, pero ese rato nadie quería ceder. Entonces se votó que se hacía ese cambio y entraba en vigencia en el siguiente gobierno, donde todos pensábamos que íbamos a ser mayoría. Entonces uno estaba, o íbamos a poder ser de repente minoría. Había espacio para hacer esto. A lo que me voy es que es el viejo adagio en política de que yo quiero hacer esta reforma y apóyame, pero si tú eres gobierno me opongo, que eso tiende a ser normal.
creo que se puede vencer considerando que hay una implosión caribeña que puede causar contagio en la debacle de Venezuela y cambios en el acuerdo migratorio y comercial que viene del otro lado. Les agradezco profundamente esta oportunidad. Les quiero decir que celebro haber escuchado las palabras de Luis, del presidente. Hay un libro que, como no van a leer, les voy a contar el final. Se llama Socavones de Angustia, una novela minera boliviana de mi abuelo, Fernando Ramírez Velarde. Murió joven, y como murió joven, a todos nos ponían el nombre Jorge Fernando, Luis Fernando, Jaime Fernando, esperando que alguien salga como el abuelo, y hasta ahora no pasó nada. Pero el personaje principal de esta novela minera, que trata con la explotación privada, la explotación estatal, la gente cree que es la bifurcación entre control estatal o de mercado, cuando el mensaje principal es que lo más importante es un profesor, no un minero, el profesor Lizarazo. Entonces, es una profesión digna, rescátenla, úsenla. He subido ayer al volcán, en Bolivia yo subo al Illimani. Si uno quiere ver el amanecer del desarrollo, prosperidad, como vivimos encuevados en la cordillera, uno tiene que trepar y subir. Uno sube hasta 6.500 metros, yo hasta allá llego. No soy loco. Soy decidido, pero no loco. Voy con un buen guía, Bernardo Guarachi, pequeñito, voy bien amarrado. Y he aprendido que si uno quiere ver el amanecer de un nuevo día, hay que trabajar con el guía. Y si tienen un profesor, bien, que trabajen con el profesor que tienen ahora. Y claro que sí, es profesión muy noble. Y creo que hay la oportunidad, por los shocks que se vienen, de realmente hacer pactos mínimos, porque de lo contrario, si tardamos, pueden las amenazas del norte o del Caribe tomar más fuerza. Y para llegar a la montaña he aprendido que se requiere pierna, pulmón y ganas. Para el desarrollo se requiere gobierno, oposición y sociedad civil, trabajando juntos. Para subir a la montaña hay que ir con una cuerda amarrado con los compañeros de la travesía. Felicito a ustedes porque realmente ENADE, este evento y lo que hacen, es una cuerda que vincula a gente del gobierno, a gente de la oposición, a gente de la sociedad civil. Mantengan esa cuerda fuerte para que Salvador llegue a la cima del desarrollo, del amanecer, de la prosperidad. Muchas gracias.